Ser podcast. La Ventana con Marta del Vado. Con el libro al aire. Antonio Martínez Asensio. A newer man Bojangles and he'll dance for you in worn out shoes. Abrimos la cuarta hora de Ventana con Antonio Martínez Asensio. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Has pillado alguna palmerita de Pues esas? no las he pillado, pero me han dejado con hambre, la verdad, tengo que decir. Mira, mejor no volvamos a sacar el tema. Vamos a la literatura, que es lo nuestro. Nos ha llevado por un montón de caminos literarios ya en estas semanas de verano. Desde el amor al terror, pasando por las distopías y los cuentos infantiles de la semana pasada. Hoy nos llevas a la ciencia ficción. A la ciencia ficción, sí. Hoy vamos a hablar de novelas de ciencia ficción. Bueno, ya sabes que en realidad a mí siempre me gusta decir que ciencia ficción es una mala traducción de science fiction. En realidad es ficción científica. Ficción científica quiere decir que son libros o películas también, muchas, que tienen que ver con la ciencia, ¿no? Eso es la ciencia ficción exactamente. Y, o sea, La Guerra de las Galaxias no es ciencia ficción, es fantasía. Claro. ¿No? Esto es, suele haber esa confusión. El ¿no? matiz. Sí. Bueno, pues ¿con qué título empezamos hoy? Pues mira, yo creo que vamos a empezar con la madre, iba a decir el padre, pero es la madre de todas las novelas de ciencia ficción, que es Frankenstein. Frankenstein o el moderno Prometeo, una de esas obras, Antonio, que ha sabido envejecer, tiene más de 200 años. Más de 200 años, es alucinante, Ya porque sigue teniendo una vigencia. Es verdad que te la lees y bueno, tiene muchísimo de terror, porque es una historia muy terrorífica, tiene muchísimo de ciencia, pero tiene muchísima filosofía, porque en realidad Frankenstein es un monstruo que cuando es creado lo que se dedica es a cultivarse, ¿no? Luego lo contamos mejor, pero bueno, la novela se publicó en 1918. 1818, es que hace muchísimo. Sí. Y la historia, bueno, es muy conocida. En 1816, Lord Byron, Polidori, Percy Shelley, Clark Claremont y Mary Shelley se reúnen en Villa de Odati, en el lago Leman, en un verano en un año que dicen que es el año sin verano, porque un volcán, las cenizas del volcán Tabora en Indonesia, han oscurecido el cielo europeo. Y allí se sientan y deciden, pues decir, vamos a escribir una historia cada uno, una historia de terror. Y Mary Shelley escribe Frankenstein. Bueno, escribe lo que sería el germen de Frankenstein. Byron deja comenzada una historia que luego continuaría Polidori, que es un médico, bajo el título El vampiro, que más tarde inspiró a Bram Stoker para hacer Drácula. O sea, tú fíjate, 4 o 5 genios se reúnen y dejan 2 de las grandes joyas de la literatura, ¿no? Frankenstein, en realidad es una oda a la inquietud humana, ¿no? A su afán de conocimiento y superación, a rebasar los propios límites biológicos y jugar a ser Dios. Y en ella ya pues se advierte los peligros de superar ciertos límites en la ciencia, ¿no? En la investigación, y la verdad es que esto podría ser muy actual porque seguimos teniendo noticias de embriones creados artificialmente. Bueno, pues al final esto es una reflexión sobre los límites de la ciencia. Uno de los fenómenos que había atraído mi atención en particular era la estructura del cuerpo humano y por supuesto la de cualquier animal vivo. Me preguntaba a menudo sobre el origen de la vida. Era una cuestión muy atrevida y que siempre se había considerado de misteriosa respuesta. Yo me preguntaba, sin embargo, cuántas cosas no habríamos llegado a conocer si la cobardía o la negligencia no hubieran limitado nuestras investigaciones. Empecé a darle vueltas a la idea y decidí que a partir de entonces me dedicaría en especial a aquellas disciplinas de la filosofía natural relacionadas con la fisiología. Para analizar las causas de la vida, primero tenemos que recurrir a la muerte.
Este es el rollo, un doctor que es Frankenstein porque el monstruo no tiene nombre, es el doctor Frankenstein, que se decide a investigar sobre el origen de la vida, sobre cómo devolver la vida a los muertos, ¿no? En una época en la que pues la ilustración da todo el protagonismo a la razón y a la ciencia, con lo que es un momento también de ebullición de este tipo de pensamiento, ¿no? Tiene un carácter de denuncia también la novela. Sí, tiene un carácter de denuncia y porque realmente lo que hace Frankenstein es terrible, realmente crea este ser y luego lo abandona, y este ser se encuentra en un mundo en el que no entiende, no sabe muy bien quién es, y entonces escapa, y lo que hace es cultivarse, va viajando, va escondiéndose en algunos sitios, empieza a aprender a hablar, aprende idiomas, incluso aprende filosofía, y al final lo que le pide es alguien con quien compartir su vida. Le pide al doctor Frankenstein que le haga una novia, que le haga una mujer para, poderse retirar ellos a un lugar recóndito, no molestar a nadie y no vivir en la soledad en la que vive. Y Frankenstein, el doctor Frankenstein, se niega, y a partir de ahí comienza la venganza. Entonces le dice, vale, pues empieza un poco la parte de terror. Todo lo que yo he sufrido lo vas a sufrir tú, y vas a vivir en la soledad, porque voy a matar a todas las personas que quieres. Y ese es el argumento de Frankenstein. Te juro por la tierra en que vivo y por ti que me has creado, que si me ofreces a esa compañera, abandonaré la compañía del hombre y habitaré, si es preciso, en los lugares más salvajes del planeta. Mis oscuras pasiones habrán muerto, porque habré hallado la compasión. Mi vida transcurrirá con placidez, y cuando esté a punto de morir, no maldeciré a mi hacedor. Este es Frankenstein, y es terrorífico porque va cumpliendo poco a poco sus amenazas, ¿no? de una forma terrible, y la novela termina con el doctor Frankenstein persiguiéndole por la nieve, ¿no? Hacia el Polo Norte para darle muerte, ¿no? Es una novela maravillosa, 204 años después. ¿Es la primera de Mary Shelley? Es la primera de Mary Shelley, una autora que luego con el tiempo se le ha reconocido también su valía como literata, y que, pues ya sabes cómo estas cosas. Al final era la mujer de Shelley, pero Mary Shelley tiene el valor que tiene, y luego además hay que es la hija de Mary Wollstonecraft, que es una de las grandes pensadoras, y es la hija de uno de los filósofos, de unos de los grandes filósofos de la época. Entonces, ella se crió en este ambiente crítico, en el que, y luego mira pues con quién se rodeaba, mira quiénes eran sus amiguetes, con quién se iba allí al lago Lehmann, ¿no? Con Shelley, con Lord Byron, nada menos. O sea que un personajazo. Antonio, ¿qué puedes contarnos de su matrimonio con Percy? Realmente dentro de esta mentalidad un poco moderna que ella tenía, le conoció con 14 años y huyó con él a Francia, ¿no? Convivieron por algún tiempo, estamos hablando de antes de 1800, y cuando se suicidó la primera esposa del poeta se casaron, ¿no? El matrimonio duró 8 años y formó parte del círculo de los poetas románticos, porque su marido también era un gran poeta y un gran escritor. Iba a presentar ahora la segunda novela, pero creo que si no es tu favorita, es una de ellas, y no quiero quitarte a ti el gusto de presentarla tú. Es que esta novela es maravillosa, ahora vamos a hablar de ella, pero es mi favorita porque además, la literatura a veces parece que se dirige a nosotros, ¿no? Parece que está hablando de uno mismo, ¿no? Y en este caso Solaris, pues yo por el momento en el que la leí también, la leí en un momento muy especial, muy intenso, y la historia es magnífica. Solaris de Stanislav Lem es muy grande. Solaris se publicó en 1961, es un clásico de la ciencia ficción y un clásico de la literatura moderna. Es un clásico de la literatura porque es un novelón, pero también es un clásico de la literatura de ciencia ficción, y sobre todo es una novela que además reflexiona mucho sobre la ciencia ficción en la propia novela. Porque realmente lo que plantea Lem en esta novela es la imposibilidad de comunicarnos con un ser extraterrestre. Y critica en su novela
en realidad todo lo que ha sido la ciencia ficción, porque todo el mundo que ha hecho ciencia ficción lo que ha hecho es pues hacer seres antropomorfos, es hacer seres parecidos al ser humano, seres con los que en algún momento de alguna forma podríamos comunicarnos. Y él lo que plantea es un planeta que tiene un océano, que ese océano en sí es, digamos, un ser en sí mismo, un ser de 17 billones de kilos, que es un ser enorme del que no se sabe absolutamente nada, no sabe uno cómo comunicarse, parece ser que tiene un lenguaje matemático, y entonces, bueno, pues la crítica también es la crítica a la literatura de ciencia ficción de género. Háblanos en qué entorno se desarrolla Solaris, porque bueno, es peculiar. Es muy peculiar porque en Solaris se desarrolla en una estación que está sobre este cuerpo, y lo que hace este planeta es sacar de nuestra cabeza aquello que nos perturba más y lo pone delante de nosotros. Por ejemplo, el protagonista llega a la estación Solaris y se encuentra a su mujer. Se encuentra a su mujer que se ha suicidado 5 años antes. Entonces él al principio se muere de miedo porque dice, bueno, ¿qué es este ser, ¿no? ¿Quién es? Pero al fin y al cabo es su mujer, habla como ella tampoco sabe muy bien qué hace allí, con lo cual plantea también, él en un momento dado se plantea, bueno, ¿quién ha creado a esta mujer? Y él dice, bueno, es que yo tampoco sé quién me ha creado a mí, ¿no? ¿Por qué voy a tener miedo de ella? Primero está aterrorizado, pero luego al final lo que quiere es vivir con esta mujer, con lo cual también es una novela que habla de las segundas oportunidades, habla de los errores que cometemos sucesivamente, pero también habla de la posibilidad de las segundas oportunidades. ¿Tú crees en las segundas oportunidades? Yo sí. Yo también. Sí, siempre. Firme partidario de las segundas oportunidades. ¿De dónde has salido?, pregunté. Me cogió la mano y la lanzó al aire en un gesto familiar, jugueteando con las yemas de mis dedos. No lo sé, dijo. ¿Te parece mal? La voz también era la misma, baja y un tanto distraída. Ese es el primer encuentro que tiene con él, con esta mujer. Pero dentro de la estación conviven otras personas que no han tenido encuentros tan afortunados. Hay otro que convive con sus hijos, otro, y de repente hay una mujer negra desnuda que de repente camina por allí. Entonces no saben muy bien si eso, por qué está ocurriendo, ¿no? Claro, ¿qué nos quiere decir con este tipo de apariciones? Exacto. Nos está escaneando, nos está buscando la información, nos está ofreciendo algo. ¿Cuál es el misterio, no? Eso es lo que nos cuenta en la novela. Y vamos a escuchar otro fragmento donde nos explica un poco más. Y la consecuencia de una de esas acciones es que ahora mismo te estoy mirando e intento explicarte que para mí vales más que los 12 años que he dedicado a Solaris y que quiero seguir estando contigo. Quizás tu aparición pretendiera ser una fuente de tortura, o quizás un favor, o tan solo un análisis microscópico. Pero ¿qué pueden importarnos a ti y a mí las intenciones de nuestros padres, por muy distintos que fueran? No puedo prever lo que sucederá, ni tú tampoco. Ni siquiera puedo asegurarte que te querré siempre. Han pasado tantas cosas que todo puede ocurrir. Pero estaremos juntos en lo que dependa de nosotros. ¿Te parece poco? Maravilloso. Hay 2 películas que se han hecho de Solaris, una de Tarkovsky y otra de Steven Soderbergh, que la segunda protagonizada por George Clooney. A mí me apasiona la primera, no me gusta nada la segunda, pero Lem renegó de ambas. ¿Ah, sí? Por lo mismo, seguramente, que renegaría de un libro una hora, porque ambas y yo le dimos más importancia a la historia de amor, le dimos mucha importancia a la historia de amor, y al final él lo que decía es que yo no he escrito una historia de amor, yo lo que he escrito es una historia sobre la imposibilidad de la comunicación con un ser extraterrestre, ¿no? De eso trata Solaris, pero es un novelón en todos los sentidos. Yo recomiendo a todo el mundo que se la lea porque es un disfrute. Venga, vamos a hablar sobre la tercera novela, uno de los clásicos latinoamericanos, La invención de Morel. Hay quienes dicen, Antonio, que esta novela de Adolfo Bioy Casares inspiró Perdidos. Perdidos, una serie que a mí también me apasiona. Es verdad, porque se desarrolla en una isla y porque hay un instrumento, hay un aparato
que modifica la realidad, digamos. Y entonces, bueno, por eso dicen que puede ser el origen de Perdidos. Es una novela que se publicó en 1940, la escribió Adolfo Bioy Casares, que es uno de los grandes escritores hispanoamericanos y universales, gran amigo de Jorge Luis Borges, con el que escribió muchas cosas también. Bueno, Borges, de hecho, calificó esta novela como perfecta, dijo que era la novela perfecta. Habla del sentido de nuestra existencia, de la inmortalidad, de un amor más allá del tiempo. Es curioso, me estoy dando cuenta que es ciencia ficción, pero hay mucho amor en Al esas final novelas de aparece el ciencia amor, ficción. sí, Pero, en Frankenstein también. Sí, es verdad, en Frankenstein también. Bueno, lo hace utilizando un invento, lo hace utilizando la tecnología. Si abren el receptor de ondas olfativas, sentirán el perfume de las diamelas que hay en el pecho de Madeleine, sin verla. Abriendo el sector de ondas táctiles, podrán acariciar su cabellera, suave e invisible, y aprender como ciegos a conocer las cosas con las manos. Pero si abren todo el juego de receptores, aparece Madeleine completa, reproducida, idéntica. No deben olvidar que se trata de imágenes extraídas de los espejos, con los sonidos, la resistencia al tacto, el sabor, los olores, la temperatura, perfectamente sincronizados. Ningún testigo admitirá que son imágenes. Al final ese es el rollo. El rollo es que él está en una isla, es un hombre que viene huyendo de la justicia y demás, y de repente ve una serie de gente que están allí, que los ve, pero se da cuenta de que ellos no le ven a él, porque son imágenes que se han grabado y que se proyectan como una vida irreal. Y hay una gran reflexión ahí sobre la identidad, sobre qué es la vida o no. Y es una vida perfecta que se ha grabado durante una semana y que se repite para la eternidad, ¿no? Y entonces él al principio no lo entiende, y lo que pasa es que él se enamora de una de las personas que ve en la isla. Pero claro, es un amor absolutamente imposible, porque se ha enamorado de la imagen de una persona que ya seguramente no existe. ¿No debe llamarse vida lo que puede estar latente en un disco, lo que se revela si funciona la máquina del fonógrafo, si yo muevo una llave? Insistiré en que todas las vidas, como los mandarines chinos, dependen de botones que seres desconocidos pueden apretar. Y ustedes mismos, ¿cuántas veces habrán interrogado el destino de los hombres? Habrán movido las viejas preguntas. ¿A dónde vamos? ¿En dónde yacemos? Como en un disco, músicas inauditas hasta que Dios nos manda a nacer. ¿No perciben un paralelismo entre los destinos de los hombres y de las imágenes? Y ahí también está el cine, porque es verdad que es un momento en el que, bueno, pues la década de los 1920, 1930 tuvo mucha influencia del cine, pero es verdad que también fue una época en la que hubo muchísimos inventos también y muchísimo avance tecnológico. Pero al final, esta historia de ciencia ficción presenta una idealización del amor, ¿no? Un amor capaz de repetirse eternamente sin la presencia de la cotidianidad, la costumbre o el eventual dolor de la pérdida. Tal vez es su manera de decirnos que el amor jamás será para siempre, que lo único que nos queda de los idilios pasados es el recuerdo de su vivencia, ¿no? De sus momentos dulces, que son el combustible que alimenta nuestros sueños, dándole valor a nuestra existencia. Este es un poco el mensaje que nos da, y tiene un final extraordinario, que yo creo que en este caso no lo vamos a desvelar. Tiene un final extraordinario que yo invito a todo el mundo que se lea en La invención de Morel, que es una novela muy cortita, porque, bueno, pues él de alguna forma encuentra un modo de que ellos dos estén juntos, aunque sea en un mundo irreal. Fíjate que estas semanas, en nuestra sección que se llama Distopía, hablamos con una tecnóloga que nos habló de esta historia de, creo que fue en Japón, un hombre que se casó con un holograma. Anda. Se casó y luego se divorció. No se llevaban. Pues se ve que no, se ve que no, así que... Los hologramas son difíciles de convivir, creo, me han dicho de todas formas. ¿No? Pero claro, esto de las imágenes, el alma de las imágenes... En este caso él, vamos a desvelarlo, lo que hace es grabarse, hacer una coreografía perfecta en la que él aparece a su lado y parece que convive con ella, y grabarse y proyectarse a la vez. De manera que si alguien llega a la isla, verá las dos proyecciones a la vez, con lo que a ellos dos les verá juntos y creerá que son pareja, ¿no? Es maravilloso. Y vamos ya al siguiente libro, que vamos un poco ajustados de tiempo, que además es otro libro maravilloso y que cuando se habla de ciencia ficción también todo el mundo piensa en este título, La guerra de los mundos. ¿Esta sería para ti la primera novela apocalíptica?
Bueno, es que esta novela es muy alucinante en ese sentido y habría que pensar además también lo que supuso para la gente en el momento en el que se escribió, ¿no? En 1898 nada menos, porque lo que plantea es que los marcianos nos invaden y nos arrasan absolutamente, quiero decir, no hay absolutamente ninguna piedad y los marcianos nos tratan como nosotros trataríamos a unas hormigas, ¿no? Y bueno, pues sí, podría ser una novela, podría ser la primera novela apocalíptica, en todo caso fue la primera que planteó esta invasión planteada así. Y era una crítica, en el fondo, a lo que nosotros estamos haciendo en el colonialismo y lo que estamos haciendo en África en determinados momentos. Y lo dice claramente y lo dice expresamente, que bueno, que los marcianos seguramente nos tratan como nosotros hemos tratado a determinada gente en la historia. Centenares de observadores vieron la llamarada de aquella noche y de las 10 siguientes. ¿Por qué cesaron los disparos después del 10º? Nadie ha intentado explicarlo. Quizás sea que los gases producidos por las explosiones causaron inconvenientes a los marcianos. Densas nubes de humo o polvo, visibles como pequeños manchones grises en el telescopio, se diseminaron por la atmósfera del planeta y oscurecieron sus detalles más familiares. Ahora me parece casi increíblemente maravilloso que con ese peligro pendiente sobre nuestras cabezas pudiéramos ocuparnos de nuestras mezquinas cosillas como lo hacíamos. Claro, es muy sorprendente cómo plantea Wells, cómo ven, como hemos escuchado en este fragmento, cómo desde el planeta ven como unos fogonazos y salen como unos cohetes que vienen hacia la Tierra, ¿no? Y luego salen esas seres, esos trípodes que el cine y que los cómics nos han reflejado muy bien, ¿no? Que es lo que describió Wells. A mí hay una película que me encanta, que es la de Spielberg, La Guerra de los Mundos, que es verdad que en algunos casos sigue muy bien la novela y que es muy espectacular, y yo tengo preferencia por esa versión, pero ha habido muchísimas versiones de La Guerra de los Mundos. De todas formas, estamos ante otra novela, otra vez con crítica social. Crítica social absoluta. En este caso es una crítica al colonialismo, al militarismo, bueno, que acabó conduciendo a la Primera Guerra Mundial, el militarismo, el proceso de militarización de Alemania, el imperialismo británico, bueno, y como hemos dicho antes, no es difícil ver en el desdén con el que los alienígenas pisotean los valores y la autoestima de los terráqueos el mismo desprecio que los británicos y los europeos en general pues mostraron en África, en Tasmania, donde en poco tiempo 5.000 aborígenes habían quedado reducidos a un número casi insignificante. Bueno, pues cuestión nada más entrar. Entonces, eso es lo que realmente nos contaba Wells en La Guerra de los Mundos, y lo explicaba así. Sin duda alguna, la idea que predominaba en la mente de todos, tal como ocurría conmigo, era la referente al enigma de lo que los marcianos pensaban de nosotros. ¿Se darían cuenta de que estábamos organizados, teníamos disciplina y trabajábamos en conjunto? ¿O interpretaban nuestros cohetes, el estallido de nuestras granadas y nuestra constante vigilancia de su campamento como interpretaríamos nosotros la furiosa unanimidad de ataque en un enjambre de abejas cuya colmena hubiéramos destruido? ¿Soñaban que podrían exterminarnos? Déjame, claro, es que no puedo evitar el pensar en la historia radiofónica por excelencia con aquella adaptación que hizo Orson Welles de La Guerra de los Mundos, ¿no? En el 38 fue. Qué geniazo, sí, y que provocó, bueno, el pánico social, sí. Decían, dice la leyenda, que la emisión comenzó un par de minutos antes de lo que estaba previsto, con lo cual la gente no escuchó la cabecera, no escuchó el comienzo. Esto es bueno, pues esto es una adaptación o lo que fuera que dijeran en la cabecera, y que arrancaron ya como si fuera una noticia. Lo que yo me pregunto es si esto sería lo que decimos ahora una fake news. Bueno, depende de cómo lo presentaran. Mira, vamos a escuchar lo que pasó. Fuera de la caracterización, les garantizo que la Guerra de los Mundos no ha tenido más intención que la de celebrar una fiesta. Si empezáramos de nuevo, hubiéramos tardado un día en llenar de jabón sus ventanas o en arrancar las puertas de sus jardines. Por tanto, preferimos hacer una cosa mejor. Hemos aniquilado el mundo ante sus oídos y destruido totalmente la CBS. Así que adiós a todos y por favor, recuerden al menos hasta mañana la terrorífica lección que han aprendido esta noche. Ese invasor globular resplandeciente y sonriente de su salón
Es un habitante del huerto de calabazas y si acaso suena el timbre y al abrir la puerta no hay nadie, no será un marciano, será Halloween. Qué tipo de Orson Welles, qué fantástico. El tío hizo radio, hizo magnífico cine, era un auténtico genio. Qué tremendo. Para conseguir un éxito literario no es suficiente una buena historia y el talento del autor. También hay que estar en el lugar exacto, en el momento justo, y Wells lo estuvo. Wells lo estuvo. La vida de Wells transcurrió en una de las épocas más favorables para la inventiva, la época victoriana. Durante ese periodo, la ciencia experimentó un progreso espectacular, sembrando el mundo de maravillas. Inventó la máquina de vapor, el teléfono, el ferrocarril, el gramófono, la máquina de escribir, que es verdad que ahora, bueno, pero son inventos que cambiaron del mundo. Se implementó el alumbrado eléctrico, incluso el cine, como decíamos antes, empezó su andadura a finales del 19 ya, ¿no? Y resulta lógico que para los ciudadanos de ese tiempo, pues todas aquellas innovaciones, los científicos de alguna forma pues fueran un poco como los nuevos sacerdotes, ¿no? Y Wells se convirtió en toda una autoridad dentro del género de la ciencia ficción después de esta obra. Absolutamente. Para mí es el padre de la ciencia ficción. De hecho, un cráter del lado oscuro de la Luna lleva su nombre. En 4 años publicó La máquina del tiempo, La isla del Doctor Moreau, El hombre invisible y La guerra de los mundos. Es maravilloso. 4 novelas que hablaban de temas que hasta ese momento nadie había tratado y que fundaron el género. La guerra de los mundos fue una de las últimas de ciencia ficción que escribió Wells, que terminó acatando los consejos de su editor, que no cesaba de decirle que él lo que tenía que escribir son obras serias, que eso de la ciencia ficción, esas orillas, que eso era una chusta, que tenía que escribir obras serias. Y el tipo le hizo caso y dejó de escribir ciencia ficción y se puso a escribir novelas que nadie recuerda. Ya ves. Creo que estuvo inspirado por Julio Verne. Bueno, Julio Verne... sí que es verdad que Julio Verne, si Wells es el padre de la ciencia ficción, Julio Verne pues fue el que anticipó este género, ¿no? Escribía novela de viajes. Vamos a hablar de Wells, vamos a hablar de Verne la semana que viene, con las novelas de aventuras que vamos a hablar. Pero bueno, es verdad que por ejemplo, Verne tiene la virtud de haber inventado, como quien dice, cosas que luego fueron realidad. Pues hombre, desde el viaje a la Luna, que lo hizo de una forma muy, muy básica, pero el fax y cosas así. Entonces Julio Verne era un tío con una inventiva también muy potente y sus novelas podrían ser, de alguna forma, el origen de la ciencia ficción. Antonio Martínez Asensio, qué maravilla. Gracias por las historias, muchísimas por la gracias literatura. A ti, Marta. Nos vemos la semana Hasta que la viene. semana que viene. Adiós. Didn't know what time it was, the lights were low. Oh, oh. I leaned back on my radio. Oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that is all he said. Then the loud sound, it seemed to fade. Came back like a slow voice on a wave of fade. That wasn't no DJ, that was La Ventana, en Ser Podcast. La Ventana, con Marta del Vado. Lo que queda de la semana. Con Cristina del Casar. Empezamos la recta final de esta ventana de viernes con Cristina del Casar. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta, ¿cómo estás? Pues muy bien, ¿y tú por dónde empezamos? Pues muy bien también. Mira, en esta ocasión quiero empezar por donde lo dejamos. Nos despedimos con Lorca y hoy recuperamos la obra y la historia de otro poeta, de Antonio Machado. Para ello nos acompañó Laura Hochman, escritora y directora de Los Días Azules, un documental que le ha dado mucho más de lo que esperaba. Pues siempre lo cuento, que me ha traído muchísima esperanza y muchísima compañía, porque al final pues me doy cuenta que no estaba sola, ¿no? Que sí que hay muchísimas personas pues interesadas en estos temas, en los valores cívicos, en los valores democráticos, en la preocupación por la cultura, en el amor por la poesía.
Y a raíz de otro estreno, el de La Casa del Dragón, hablamos de un oficio que en parte sobrevive gracias a este tipo de producciones. Son los espaderos, unos artesanos que mantienen vivo este oficio gracias a personas como Tony Arellano. Sí, nosotros prácticamente mantenemos la fama de las famosas espadas toledanas e intentamos mantener esa fabricación lo máximo posible. Sí que es verdad que a día de hoy nos ayudamos de electricidad, que es prácticamente básica en cualquier cosa que podemos hacer hoy en día, y en la fábrica de espadas también, pero luego el proceso es casi igual como se podría hacer en la Edad Media. Hoy en busca de un tesoro, ayúdame a descubrirlo. Si tú me miras me pierdo, como arena en el desierto. Si tú me llamas, nos vamos a París y después para la Alhambra. Si tú me miras me pierdo. 5 años después del estreno de Tadeo Jones 2, el arqueólogo más famoso de la animación vuelve con una tercera entrega que ya puede verse en salas. Nosotros pudimos charlar con su creador, con Enrique Gato, en nuestro espacio de cine junto a Carlos Marañón, y analizamos el éxito internacional que ha tenido este personaje. Sí, fíjate, nos han actualizado, ya va por 40 y pico países, por lo visto, 46 países y subiendo, o sea que un gustazo porque, mira, nosotros cuando hicimos la primera parte, íbamos con ese complejo, ¿no? Era nuestra primera película, no sabes muy bien cómo se amarra esto de decir tengo que hacer algo que se pueda ver en todo el mundo, cuál es el lenguaje que hay que usar para eso, y vas con tu pila de complejos sin saber muy bien si vas a dar con la tecla o no, ¿no? Y es curioso porque con los años te das cuenta de que te tienes que quitar esa mochila de encima y que es más fácil de lo que parece, que además llevamos viendo toda la vida cine de Hollywood que domina esto como nadie y nos venden toda su cultura y todo lo que hay allí sin ningún tipo de complejo, y al final esa es la fórmula, el no tener complejos, el hablar de tú a todo el mundo y sobre todo el demostrar la calidad de animación que tenemos aquí en España. Hablando de éxitos, comentamos la locura que ha generado la venta de entradas para los conciertos de Coldplay en nuestro país. Está siendo prácticamente imposible conseguir una, y eso que ya hay confirmados 4 conciertos en Barcelona para el próximo mayo. Hablamos de este fenómeno con el locutor de los 40 Classic, Jorge Sánchez. Lo de esta mañana, bueno, estos días realmente ha sido una locura. También hay que decir que con esto hay hay especulación con las entradas. Pasó hace no demasiado con Bruce Springsteen, también con esos directos de Barcelona. Todo el mundo, ¿pero cómo puede ser? Bueno, pues eso es lo que se llama scalpers o web scalpers, que son especuladores que bloquean la compra de productos que van a tener una alta demanda y acaparan ese producto, generando así pues una escasez y disparando el precio en la reventa. Esto yo no sé si ha ocurrido en esta ocasión con Coldplay, pero bueno, es algo bastante habitual en eventos de enorme magnitud. Estrategias digitales de las que también hablamos con Ícaro Moyano, experto en marketing digital, con el que celebramos los 15 años del hashtag, las famosas etiquetas que desde 2007 ampliaron aún más la conectividad entre los usuarios en redes sociales. Pensando antes, ¿no? ¿Para qué nos valen los hashtags? Yo creo que las plataformas sociales, las redes, tenían una tendencia hace 10-15 años a verticalizarse, ¿no? A que la conversación fuese cada vez más intensa, pero solamente con los nuestros. Los hashtags nos permiten ampliar la conversación a comunidades que comparten intereses con nosotros. Es una forma de no sentirnos solos o de descubrir que hay más gente que le gusta lo que nos gusta a nosotros, incluso si es el amor, y luego probablemente para agitar una campana o meter ruido, que a mí es donde me preocupa su uso o donde me preocupó su uso durante unos años, ¿no? Cuando de repente cualquier tendencia que generase ruido acababa convirtiéndose en noticia, y eso fue una forma como de dopar la actualidad informativa y a lo mejor se convirtió en un recurso un pelín inquietante. No me asusta que me odies más, que te marches, me dejes de hablar, que te enfades, no es mi culpa más, porque así debe ser.
Nos vamos a ir ahora a Galicia, en concreto a la localidad de Boimorto, para conocer sobre el Festival de la Luz que se está celebrando este fin de semana y por el que van a pasar artistas como De Pedro, Del Aporte o La Mala Rodríguez. Nos acompaña ya al teléfono Paco Pérez Bryan, que es el director del festival. Paco, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Marta. Este festival empezó en 2012 con la idea de apoyar la economía de la zona. ¿Por qué elegiste esta localidad, Boimorto? Bueno, vamos a ver, este festival se celebra en Boimorto porque es la localidad donde nació Luz Casal. El festival se llama Festival de la Luz porque se organiza en el campo donde está la casa donde nació ella, su madre y varias generaciones de su familia. Y este es un festival benéfico que se diferencia del resto de festivales, que toda su taquilla se dona, y este año se hace para la Federación de Alzheimer de Galicia. Así que, como verás, tiene unas connotaciones muy especiales en mitad del rural gallego. Muy sociales, sí. Además, van más de 30 artistas que pasan por este festival de un montón de estilos. Sí. Pero no solo hacéis conciertos, creo, también hay más actividades. Sí. Este es un festival muy familiar. Desde el primer día que Luz decidió poner esto en marcha, quería que fuera un festival eclécticamente musical para que hubiera todo tipo de estilos. Entonces, bueno, pues aquí hay desde gente mítica que va a ver esta edición, como Lole Montoya, que formó parte del dúo Dolly y Manuel, junto a Juan Carmona y Tino de Geraldo, a artistas de rap o hip hop, como puede ser La Mala Rodríguez o Muévelo Reina, pasando por el rock and roll de Ilegales, etcétera, ¿no? Entonces, además de la música, pues hay un escenario especial para niños, donde se producen obras de teatro, hay poesía, hay acciones donde los niños pintan, y la verdad es que hay cientos de niños pequeños con sus familiares que se lo pasan de lujo en este festival, y luego un mercado de artesanía popular gallega, y luego, como te puedes imaginar, en esta región tan maravillosa, pues la comida, ¿no? Y desde el pulpo a feira a cantidad de productos de la zona que son una maravilla, y además estamos teniendo un tiempo estupendo, hace una temperatura genial, hay sol, y esperemos que la gente un año más, en esta 11ª edición, disfrute de este Festival de la Luz, Marta, que desde su principio hasta ahora prácticamente ha entregado un beneficio de casi 1 millón de euros a distintas organizaciones, desde la Asociación Española contra el Cáncer a la Federación de Alzheimer que damos este año, ¿no? Qué bien, Paco, qué ganas de ir y también de poder colaborar con esas asociaciones que estás nombrando. Que vaya muy bien, muchas gracias por estos minutos en la ventana. Muchísimas gracias por abrir la ventana a este Festival de la Luz. Un abrazo. Estamos hablando de cultura y llevarla a todos los rincones de nuestro país, pues está siendo el objetivo de muchas compañías y bandas independientes. Esta semana hemos conocido 2 historias, una de Teatro sobre Ruedas, una compañía ambulante, y otra, la iniciativa de los chicos del grupo de música La Moda. Sí, una iniciativa muy buena, la de estos burgaleses que quieren devolver a su tierra parte de todo ese apoyo que les ha dado durante su carrera. Por eso han organizado 3 conciertos gratuitos para este fin de semana en Pampliega, Poza de la Sal y Covarrubias. Le preguntamos por las diferencias entre el público de la ciudad y del pueblo a David Ruiz, vocalista de La Moda. Pues que son más auténticas en el sentido de que llevas la música a un sitio donde no tienen por qué ir a verte o estar acostumbrados a verte. A la vez la gente es mucho más agradecida porque valora el hecho, ya independientemente del estilo o de gustos, aunque no le mole lo que tú haces, valoran que te hayas acercado a su casa, a su tierra, y que de alguna manera pues hayas elegido ese lugar para tocar. Y en general eso, que se rompen un poco las edades que hay a veces en las ciudades y en los festivales, de los grupos de edad, el rollo tal. Ahí ves a la gente mezclada y ves a la gente disfrutando con la música en directo, y eso es muy bonito. Sitting here in the boring room, it's just another rainy Sunday afternoon. I wasted my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I am waiting for you, but nothing ever happens, and I wonder.
También este fin de semana se celebra una de las fiestas más internacionales de la provincia de Zaragoza. Hablamos del Cipotegato, la fiesta grande de Tarazona, cuyo protagonista es este curioso arlequín al que los vecinos le arrojan tomates. Nos lo cuenta todo nuestra compañera Eva Sánchez de Ser Tarazona. Manda la tradición que cada 27 de agosto a las 12 del mediodía y con la última campanada del reloj del Ayuntamiento de Tarazona, el Cipotegato salga desde la casa consistorial para ser recibido en medio de una lluvia de tomates. A partir de ese momento iniciará una frenética carrera por el centro de Tarazona para volver de nuevo a los pies del consistorio y encaramarse a su estatua para ser ovacionado como todo un héroe. El origen del Cipotegato de Tarazona se pierde en el tiempo. Cuentan que la corporación municipal, harta de ser recibida con los restos de verduras que les lanzaban los vecinos desde los puestos del mercado el día de la procesión de San Atilano, decidieron crear un personaje de traje arlequinado y tapado con una máscara. El objetivo es que saliese de avanzadilla y aplacase así ese primer momento de furia de sus convecinos. Así parece que nació un personaje que a lo largo del último siglo se ha convertido en el alma de las fiestas de Tarazona. Se elige a través de un sorteo, el portador de la papeleta ganadora deberá guardarlo en secreto. Del de este año sabemos un detalle muy relevante y es que va a ser la tercera mujer que lo represente a lo largo de toda su historia. De pequeñita mi padre me llevaba de la mano con una bolsa de tomates del huerto, yo lo llevo viviendo desde que tengo prácticamente uso de razón. Para que el recorrido se siga tiñendo de rojo del Cipotegato y del tomate, este año se repartirán 5.000 kilos entre las peñas. Y sobre todo me interesa llegar, que no pase nada, que nadie se tuerza un tobillo, que mi hermano esté ahí para subirme a hombros. Solo quedan unas horas para que ella, la Cipotegata 2022, viva su gran día y Tarazona recupere tras 2 años de pandemia al histórico personaje de sus fiestas que vuelve a la vida cada 27 de agosto a las 12 del mediodía. En contrapartida a todos estos planes de verano en la ventana, hemos querido saber qué efectos provoca en nuestro cerebro las vacaciones. Escuchamos al autor del artículo Esto es lo que le pasa a tu cerebro si no te tomas vacaciones, publicado en El Diario por el divulgador científico Darío Pescador. Lo que ocurre con las vacaciones, el efecto positivo de tomarse unas vacaciones, es que aumenta una cosa que se llama la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad de nuestro cerebro para adaptarse a cosas nuevas y para tener ideas nuevas. Por eso las vacaciones aumentan la creatividad. Y si estamos todos los días haciendo lo mismo, todos los días yendo al trabajo, todos los días volviendo a casa y viendo Netflix y no cambiamos de escenario, la neuroplasticidad se estanca. Nuestro cerebro deja de crecer y deja de aprender. Pero para que este proceso de cambio arranque, hace falta por lo menos que la desconexión sea total y que dure unos días. Hay varios estudios que dicen que la duración está entre 1 semana y 2 semanas. Pues hablando de ciencia, esta semana hemos conocido un estudio publicado en Cell Reports que demuestra que existen similitudes genéticas entre personas que se parecen mucho físicamente, aunque no tengan ningún tipo de vínculo familiar, Cris. Sí, una investigación muy curiosa que puede desvelar que sí podemos tener algún tipo de relación genética con ese famoso al que dicen que nos damos un aire. Pero más allá de la anécdota, puede haber muchos usos interesantes en el terreno de la medicina. Escuchamos a Manel Esteler, científico principal de la investigación. Otra consecuencia del estudio importante en medicina es el camino reverso, no del ADN a la cara, sino de la cara al ADN. Es decir, ahora existe la posibilidad, otra vez con desarrollos de inteligencia artificial, a partir de los rasgos de la cara, intentar deducir los genes o las variaciones genéticas de esa persona. Eso puede ser importante para el diagnóstico precoz de enfermedades genéticas. Antes de que te miren el ADN, el detalle, etcétera, una especie de cribado previo para deducir a partir de los rasgos de la cara qué tipo de variaciones genéticas tienes. Me he despertado casi a las 10 y me he quedado en la cama más de 3/4 de hora.
Y en nuestro espacio de Contraventanas descubrimos el mundo de los tatuajes. Invitamos para ello a Laura Juan, tatuadora que lleva más de 27 años decorando pieles. Bueno, como en todo, el tatuaje ha evolucionado y ha evolucionado a mejor, tanto técnicamente como artísticamente. O sea, lo que cada vez la gente tiene más cultura del tatuaje y ya no solo quiere llevar una pieza a modo estético, sino una pieza como una pieza artística, ¿no? Entonces buscan al artista, buscan el estilo que quieren y bueno, pues todo eso es una evolución, ¿no? Una evolución, la del tatuaje, que hemos podido ver reflejada en oyentes como Charo, que decidió tatuarse con su hijo. Me apetecía hacía mucho tiempo, pero bueno, yo qué sé. Es que es verdad que cuando yo era joven lo del tatuaje pues no terminaba de estar bien visto. Y bueno, pues no, nunca lo hice, pero es verdad que me gustan y bueno, pues llevaba tiempo pensándolo y un día llegó mi hijo, oye, que en este estudio que está muy bien, que hay una oferta 2x1 y dije, venga, vamos. ¿Y te lo hiciste con él? Así fue. Y me lo hice con él, además pensé yo que se iba a hacer el otra cosa, me dijo, no, si me voy a hacer el mismo que te has hecho tú. Y entonces pues me hizo más ilusión todavía, así que llevamos los dos el mismo. Llévame tan dentro, llévame tan lejos. Otro planazo para el fin de semana. Nos vamos a Frigiliana, a Málaga, que celebra un año más el Festival de las Tres Culturas. Fernando Íñiguez, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Marta, ¿qué tal? Fernando es periodista musical, colaborador habitual del País y Radio 3 y estos días ejerce de presentador de los conciertos, del ciclo de cine, otras actividades de este Festival de Frigiliana Tres Culturas y además es amigo. Fernando, ¿en qué consiste este festival? ¿De dónde surge? Bueno, este es un festival que surgió ya esta es la decimoquinta edición, si bien es verdad que no ha habido 2 años por la pandemia, que surgió pues entonces como con la idea de encontrarse en un pueblo tan bonito como es Frigiliana, en la Sarquía malagueña, con el mundo de las tres culturas. Es un pueblo además que tuvo hasta mucho tiempo después de la expulsión de los judíos y de los cristianos y de los árabes de España por parte de los reyes católicos, estuvieron conviviendo muchos años más después, más o menos en una supuesta buena convivencia, los judíos, los cristianos y los musulmanes. Y se pretendió hacer en un festival pues algo que uniera esos tres mundos, esas tres culturas, y representarlas a través de la música, del arte, de las exposiciones, conferencias, cine, etcétera, etcétera. Y así lleva desde el año 2005. Dinos así, para ponernos los dientes largos, ¿qué conciertos o qué actividades no podemos perdernos si vamos a Frigiliana? Bueno, pues para empezar, anoche, ya que arrancó el festival este jueves 25, anoche pues tuvimos la ocasión de ver a la Mari de Chambao, que precisamente fue también cuando empezó el festival la que lo cerró en la primera edición, llamándose Chambao, y ahora ya no es Chambao, ahora es la Mari sola, pero bueno, de alguna manera recrea ese espíritu que tenía Chambao, de juntar el flamenco con otras sonoridades del chill out, etcétera, aunque ella lo ha evolucionado también de otra forma y fue un concierto muy bonito en la Plaza de las Tres Culturas. Es un pueblo precioso, el escenario es el propio pueblo, es como un anfiteatro en el que se forma con todas las casas del pueblo mirando hacia la Plaza de las Tres Culturas y sobre todo se va a cerrar hay actuaciones todos los días. Esta noche estará Ogun Afrobeat y ahora estaban actuando Zaruk en la iglesia. Pero mañana estará una artista croata que se llama Jasmina Petrovic, pero sobre todo yo recomiendo el concierto de cierre del domingo, que es la grandísima Omara Portuondo, la cubana, que con 92 años va a decir adiós a los escenarios. Planazo, no hay que perderse entonces ni el festival y tampoco a Omara Portuondo. Fer, muchas gracias, que vaya muy bien. Bueno, también tenemos un ciclo de cine importantísimo y muchísimas actividades por la calle, pasacalles, teatro de animación, etcétera, etcétera. Montón de cosas en Frigiliana para el que pueda ir. Un beso, Fer. Un beso, Marta.
Comenzamos el resumen hablando del recuerdo de Antonio Machado y no es el único homenaje que hemos hecho. En nuestra ventana de la tele, con Miquel Lejarza y Mariola Cubels, recordamos a Rafaela Carrà. La presentadora, cantante y bailarina nos dejó hace ya un año, dejando toda una historia de recuerdos televisivos que repasamos junto al productor Francesco Boserman y el periodista Alberto Maeso. Decía, ay, si el programa lo pudiera presentar otra, qué pereza era maquillarme y peinarme. El trabajo importante era el trabajo en redacción, era el guión, la producción, ella una gran directora de programas. Luego, si todo eso está bien preparado, sales y te diviertes. Al final su guión era un folio, que no entendía nadie, y los carteles famosos. Me acuerdo de esta entrevista, estaba sentada ahí. Sí, estaba con Gemma Nierga, sí. Iturriaga, y salió contentísima. Y a la salida estaba Felipe González, que había venido a la entrevista de la mañana, y dice, he hecho tiempo para saludarte, Rafaela. No, veramente. Sí, y se pusieron a hablar de Andreotti, de no sé qué, de la época, y el otro estaba fumándose un puro por la mañana, me das con el humo, Felipe, por favor. Y dice, me he quedado aquí aposta para saludarte. Esa era la conexión que tenía. Pues cerramos la ventana de esta semana, la última ventana de esta semana. Nos vamos, pero se quedan con Hora 25 y con los compañeros del fin de semana. Nosotros volvemos el lunes en la última semana de ventana de verano. Les esperamos. Un beso. Disfruten del fin de. Si no fuera porque hay fe colocado el camino de tu espera, me habría desconectado. Condenado a mirarte desde fuera y dejar que te tocara el sol. Mi vida una escalera, me la he pasado entera buscando el siguiente escalón. Convencido que estás en el tejado esperando a ver si llego yo. Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde te vi marchar como una regadera que la hierba hace que vuelva a brotar. Y ahora todo campo ya, sus soldados son flores de madera y mi ejército no tiene bandera, solo un corazón. Condenado a vivir entre malezas, sembrando flores de algodón. Si me espera la muerte traicionera y antes de repartirme del todo me veo en un cajón, que me entierren con la picha por fuera pa' que se la coma un ratón. Muere a todas horas gente dentro de mi televisor. Quiero oír alguna canción que no hable de sandeces y que diga que no sobra el amor y que empiece encima no. Y dejar de lado la vereda de la puerta de atrás, por donde te vi marchar como una regadera que la hierba hace que vuelva a brotar. Y ahora es todo campo ya. Suscríbete a La Ventana.
Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena SER. La radio.